comenzar, voy a hacer la pregunta nuevamente. Hemos hablado de 4 áreas. Cuando nosotros identificamos una pregunta, lo primero que tenemos que identificar es a qué área pertenece. ¿Cuáles son esas áreas? Los 4 tipos de seguro, pudiera decirse, ¿no? Que son vida, salud, accidente y estatutos. Correcto. Vida, salud, accidentes y estatutos. Correcto. ¿Verdad? Entonces, se divide dentro de lo que es seguros de vida y seguros de salud. Y seguros de salud se dividen en dos por la ley del IPA, ¿verdad? Que es accidentes y salud. ¿Por qué? Porque los términos aplican de diferente forma con uno a otro, ¿no? No es lo mismo una enfermedad, que es algo que ya venimos arrastrando, a un accidente, que es algo fortuito. Y luego encontramos los estatutos, que son únicos para cada estado. Entonces vamos a partir de acá y entramos a ver usos del seguro médico. Pero para comenzar, hago otra vez la pregunta: ¿para qué compramos un seguro de salud? Específicamente, ¿cuál es el objetivo de comprar un seguro de salud? Minimizar los costos en caso de una enfermedad. Minimizar los costos. Nos estamos enfocando a qué? Economía. Economía. A la parte... Dinero. Prevención también, para estar cubierto en el momento que lo necesitemos, así no tengamos en ese momento dinero. Claro, o sea, si ustedes ven, es prevención, pero todo se resume en el factor económico. Es decir, que un seguro de salud, ¿en qué nos va a ayudar? En cubrir gastos de salud, discapacidad. Disculpe, Aaron, la pantalla se ve con mucho zoom, desenfocado. Nada más veo la palabra DICO. No, yo lo veo bien. Lo que pasa es que no he empezado a dar la presentación. Todavía dice seguro, uso de seguro médico y no he empezado a darle enter. Ajá. A lo que le empieza a dar enter se va a ver todo. Pero sí aparece la frase completa: usos del seguro médico, ¿no? Oh, sí, sí, profe, sí. Sí, señor, se ve como todos los días que la cosa va bien. Ok. Cualquier cosa me dicen, gracias. Entonces, sí, no hemos comenzado acá, todavía estamos viendo esa parte, ¿no? Entonces, el objetivo realmente de comprar un seguro de salud es cubrir una necesidad económica. Cuando hablamos de discapacidad, el día de mañana vamos a hablar de discapacidad y de Medicare, ¿verdad? Que son dos temas bastante amplios. Entonces, eso lo vamos a ver el día de mañana, pero el día de hoy nos vamos a entrar en gastos médicos. ¿Qué cubren los gastos médicos? Dependiendo del tipo de póliza que nosotros tengamos, es el tipo de cobertura que vamos a tener. Veamos. Seguro de salud se refiere al amplio campo de los planes de seguro que brindan protección contra, ¿qué dice? Consecuencias financieras, ¿verdad? Vamos a sacar acá miren, ustedes me enseñaron a anotar. Les cuento que a raíz de eso me llamó la atención y pedí una tabletita de esas para poder ir, así les voy manchando la pantalla más fácil. Ya aprendí de ustedes, ¿sí? Entonces vamos a ir repasando acá. Específicamente, ¿verdad? Consecuencias financieras de enfermedades, accidentes y lesiones que tienen que ver con la discapacidad. Entonces, cuando hablamos de consecuencias financieras, hablamos, ¿verdad? Si es por la parte médica, es porque va a pagar los gastos médicos, total o parcialmente, dependiendo del tipo de cobertura que tengamos. Y por otra parte, vemos discapacidad, y el objetivo de un beneficio por discapacidad, ¿cuál es? Es solventar los gastos futuros que se puedan dar a causa de la enfermedad o accidente con una cuota mensual. Okay. Puede ser. Estamos hablando de discapacidad. Ojo acá, ¿para qué contratamos un seguro por discapacidad? O sea, para los gastos futuros tenemos el seguro médico. Uso del tratamiento. Pago del tratamiento. A futuro. Es para cubrir la cuota mensual que recibimos por nuestro trabajo, los honorarios de trabajo. Es para recibir nuestra misma cantidad que veníamos recibiendo. Bueno, depende, ¿no? Si depende del tipo de cobertura capacidad total o parcial, depende de lo que tengamos, pero es para seguir recibiendo la cantidad que recibíamos por nuestro trabajo, o sea, nuestro mismo salario. Claro, recuérdense, cuando hablamos de discapacidad, el beneficio por discapacidad es para cubrir nuestra pérdida de ingresos, de salarios, no para pagar servicios médicos, ¿verdad? Para eso está la parte médica, que se encarga de cubrir los gastos médicos, exámenes, etcétera, ¿no? Cirugías y todo lo demás. Pero la misma palabra lo explica, ¿no?
por la discapacidad que uno mismo tiene para poder generar un ingreso por la falta de la incapacidad esa. Gracias, gracias, Marlene. Sí, específicamente porque si estamos discapacitados no podemos producir. En este caso, empezamos a recibir y se aplica lo que es un término, una palabra clave cuando dejamos de pagar la prima. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Cuando dejamos de pagar la prima, Ajá, al principio hay un periodo de gracia. Cuando claro, dejamos de pagar la prima es cuando nos rehusamos pagar la prima, es cuando ya estamos, se tiene más de 3 meses discapacitado o discapacitación total y uno puede rechazar la prima para que el seguro médico, el seguro de discapacidad pague la prima mientras no se está recibiendo algún ingreso, a menos que tenga ya 60, 65 años, que sí, como reciben el seguro social, no pueden rehusar pagar la prima. pero eso tiene... Bueno, la palabrita es periodo de gracia. Periodo, mire, está el periodo de gracia que es para cuando tenemos que pagar la prima. Eso no se refiere al periodo de gracia, ¿verdad? El periodo de gracia son 31 días que tenemos antes de que la empresa nos cancele la póliza. Hay una palabra cuando nosotros renunciamos a la prima, palabras claves, ¿verdad? Hay una pregunta que tiene que ver con eso, cuando el asegurado a causa de una discapacidad no puede continuar con los pagos, se recurre a una cláusula. Esa es una pregunta de examen y se llama renuncia. ¿Alguien que me diga? Renuncia de prima, profe. Renuncia prima. Se Renuncia. llama renuncia prima. Premium. Es renuncia prima. Sí, en inglés pues es premium, ¿no? Pero en español estamos hablando de renuncia prima, que es prácticamente una pregunta que viene en el examen y la respuesta correcta es renuncia prima, ¿verdad? Cuando el asegurado por su discapacidad no puede continuar con los pagos, hace uso de la cláusula, que es renuncia prima, ¿verdad? Que renuncia a los pagos legalmente porque no puede producir. Y en este caso es la empresa la que se hace cargo de esas coberturas. Entonces estoy mencionando algunas palabras clave acá. Entonces seguimos por acá. Veamos, los dos peligros que están cubiertos son accidentes y enfermedades. Es aquí donde entramos a ver la ley del IPA, ¿verdad? Y es por eso que lo hemos visto que es salud y accidentes. ¿Por qué? Porque la enfermedad es algo que se va desarrollando, ¿verdad? Los problemas médicos o problemas de salud. Sin embargo, un accidente es algo imprevisto, ¿verdad? Distintas categorías de cobertura de salud incluyen, ¿qué es lo que incluye? El seguro de gastos médicos brinda protección financiera, ¿verdad? Palabra clave. Entonces, brinda protección financiera contra los costos de atención médica, reembolsando al asegurado total o parcialmente por estos costos, llamados planes de reembolso. Ejemplo de seguro de gastos médicos son un seguro complementario de Medicare, seguro de cuidado a largo plazo, que podrían ser algunas opciones. El seguro de ingresos por discapacidad proporciona, ¿verdad? Lo acabamos de mencionar, ¿no? Un ingreso de reemplazo cuando los salarios se pierden debido a una discapacidad. Entonces, la parte médica cubre necesidades médicas o de salud, ¿verdad? ¿Ya? Es un reemplazo de los salarios. El seguro por muerte accidental y desmembramiento, que vienen bastantes preguntas en el examen sobre el ADD. Créame que van a encontrar, por lo menos yo he visto unas 15 preguntas relacionadas con el ADD. Entonces, seguro por muerte accidental y desmembramiento, ¿verdad? Por sus siglas ADD, proporciona al asegurado una muerte de beneficio a tanto alzada en caso de muerte accidental o desmembramiento en circunstancias accidentales. Es decir, recuérdense, el ADD única y exclusivamente cubre accidentes. Si una persona, vamos a suponer que la pregunta dice, la persona murió por un infarto, ¿verdad? Pues yo no he visto esta pregunta, pero hace mucho tiempo apareció una pregunta que decía, ¿verdad? Que una persona tuvo un infarto, ¿verdad? Y a raíz del infarto tuvo un accidente, la persona murió. Entonces, pero si la persona murió por el infarto, ¿qué tipo de cobertura es la que le estaría cubriendo, ¿verdad? En este caso, el ADD, ¿le cubriría a la persona, sí o no?
¿Qué dicen ustedes? No, profe, porque él murió por el infarto. Claro, como iba manejando, tuvo el accidente, pero él no murió por el accidente, él murió por el infarto. Murió por el Entonces, si le infarto. hacen una autopsia y van a ver la hora del accidente, van a ver que el infarto lo tuvo antes. No creo que lo cubra. Viene otra pregunta también, ¿verdad? ¿Cuál es más probable de las siguientes opciones que cubra una póliza de ADD? Pero normalmente, a veces dice ADD, pero normalmente dice póliza accidental y desmembramiento. ¿Cuál es más probable que cubra, verdad? Y vienen algunas opciones. Dentro de estas, hay una que dice la pérdida de un brazo, ¿verdad? La persona no está muriendo, pero perdió un brazo. Y recuérdense que el ADD cubre accidentes y desmembramiento. Es decir, que la persona pueda que muera, pueda que no. Pero si no muere y pierde una parte de su cuerpo, de igual forma puede reclamar el beneficio, ¿verdad? Porque no está muriendo, pero perdió un brazo. Entonces es más... Profe, dígame. profe, una pregunta. ¿Qué significa la frase a tanto alzado? Solo dígame dónde está. En la última. Carlos, en la última línea, yo también decía que es a tanto alzado en caso de muerte accidental. Ahí, ahí, profe, ahí lo tienen. Sí. Ahí mismo, eso. Le voy a marcar, a tanto alzado, miren, hasta donde sé, es una mala traducción, ¿verdad? Pero se refiere a, o sea, siempre las pólizas tienen límites, ¿verdad? Pero son límites, normalmente las pólizas de ADD tienen coberturas más altas que las otras coberturas. Y de verdad que son muy atractivas las pólizas de ADD. Muchas personas dicen, yo tengo tanto, o sea, ustedes pueden tener medio millón o 1 millón o algo, ¿verdad? De las pólizas y puede ser una póliza accesible. El problema es que solo va a cubrir única y exclusivamente accidentes o desmembramientos, ¿sí? Por eso se refiere al monto de beneficios, ¿verdad? A tanto alzado. Pues es una mala traducción, ¿verdad? Pero se refiere a la amplitud de la cobertura que tienen este tipo de pólizas. No sé si me voy a entender. Al monto máximo que pagaría, o sea, porque es que no entendemos. Al monto máximo que pagaría, no entendemos. Al beneficio que obtendría. ¿Sí? Las pólizas ADD no son costosas, pero tienen amplias coberturas, ¿sí? Por eso dice al monto de beneficios a tanto alzado, ¿verdad? O sea, es decir, que son pólizas, si ustedes miran, de hecho, yo puedo ver una póliza, ustedes lo van a ver cuando estén en la empresa, ¿verdad? Cuando ustedes están armando un combo con diferentes tipos de cobertura, está el del Whole Life y todos los demás, Income Protector, normalmente la cobertura que tiene más beneficios es la del ADD. Y si ustedes ven los costos de la póliza, andará, si ustedes se la quitan o se la ponen, va a variar unos $10, pero solo va a cubrir en caso de que sea una muerte accidental o desmembramiento accidental. De lo contrario, no cubre. No sé si me explico. Y es por eso, o sea, es una mala interpretación, pero se refiere a la cantidad o a la magnitud del beneficio que se recibiría, ¿no? No a lo que pago, sino a lo que voy a recibir como beneficio. Hay una pregunta que también viene en el examen, ¿verdad? Que una persona compra una póliza de ADD que le pagará el doble si muere en un accidente. La persona se sube a un avión comercial porque tenía que viajar por negocios a otra ciudad y el avión se accidenta y la persona muere. En este caso, el beneficiario, ¿cuánto recibiría de beneficios? La póliza era de $100,000 y vienen algunas opciones: 0, 100,000, 200,000, 300,000. 200,000 porque es el doble si es un accidente. Sí, 200. Entonces la respuesta es de 200,000. No sé si alguien de los que ha pasado el examen ha visto esa pregunta o alguna similar. Sí, a mí me salía igual, pero de $10,000. De $10,000. Sale, profe, en el examen, si salió, yo lo vi. 20,000. Entonces, ese es el propósito de la póliza de muerte accidental y desmembramiento, ¿verdad? Hay otra que tiene que ver con desmembramiento, ¿verdad? ¿Cuál es más probable que cubra? Y viene, ojo acá que recuerden que las preguntas son cauciosas. Hannibal me mandó hoy una pregunta, ¿verdad? Que la única diferencia era un no,
¿verdad? Aún sí. Entonces es donde podemos poner en duda muchas veces la respuesta. Esta pregunta dice, ¿cuál es más probable? Profe, esa pregunta es hecha con maldad y alevosía y premeditación, porque no lo tenía en la última línea. ¿Cuál es más probable que no ocurra? Pero, o sea, eran 3 líneas la pregunta y al final decía, no, yo no olvidé el no. Pero bueno, hay que leer con detenimiento. El no, sí, entonces por un no puede haber una gran diferencia, ¿no? Entonces miren acá, esta dice, ¿cuál es más probable que cubra? Y vienen 4 opciones, y dentro de las 4 opciones viene una pérdida de un brazo en un accidente y pérdida de un ojo en un accidente. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Profe, repite la pregunta un poquito más rápido, por favor. Por favor. Una persona tiene una póliza ADD, ¿verdad? Que es de accidental y desmembramiento. Con este tipo de póliza, según las siguientes opciones, ¿cuál es más probable que cubra esta póliza? Y vienen 4 opciones, ¿verdad? Pero dentro de las 4 opciones, que no recuerdo las otras 2, hay 2 específicamente que vienen pérdida de un ojo en un accidente, pérdida de un brazo en un accidente. La del brazo. La del brazo. Correcto, o sea, ¿es la del ojo cubre, sí o no? Sí, claro. Sí, también. Sí la Y se cubre, queda ciego. sí la cubre, ¿verdad? Se queda ciego. Si queda ciego, claro, o sea, pero tienen que investigar y ver, o sea, realmente va a llevar un proceso, no es como pierde un brazo y obviamente no es como que hay que investigar, pues si lo perdí, ¿no? Pero con el ojo, pues tienen que hacer otros estudios para realmente la aseguradora cerciorarse, ¿verdad? De que sí aplique la cobertura, ¿no? Y que sí haya sido por motivos del accidente y no por otra causa que pues haya perdido la vista. Entonces, por eso dice la pregunta, ¿cuál es más probable? No dice cuál es la que sí cubre, ¿verdad? No está cerrando la pregunta, sino es más probable. O sea, es decir, que puedan que varias las cubran. Muy bien. Y luego tenemos cobertura provisional. Pólizas de corto plazo que se pueden comprar de manera provisional cuando se encuentran entre trabajos o espera que comience una nueva póliza, ¿verdad? Que son provisionales o son temporales. Las voy a comprar por un periodo de tiempo como pólizas a término. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta acá? Profe, pero esa cobertura provisional pudiera decirse, lo digo porque no sé si puede aparecer en el examen, se puede confundir con una póliza a término. O sea, ¿es la misma o no es la misma? Es que esta es de salud. ¿Sí? Ya. O sea, exacto. Cuando estoy hablando de término, hablo de vida. Cuando hablo provisional, hablo de salud. Ajá. ¿Sí? Son provisionales, Okay. son por cortos periodos de tiempo, ¿sí? Profe, esas también son las que yo le dije el otro día que se compran viajeros, cuando uno viaja por cualquier cosa, que a veces ha habido momentos que uno bajándose un avión se dobla un pie y hay que colocar un yeso y está en otro país, entonces esas son... Se puede comprar un seguro temporal, ¿verdad? De hecho, por 3 meses, mientras dura el viaje. Sí, de hecho, déjenme ver, no sé si aquí la vemos, creo que al final de esta presentación creo que lo vemos, pero si hay un tipo de pólizas que son provisionales, de hecho usted no tiene que firmar, es decir, yo la solicito, ¿verdad? Usted cuando está comprando el ticket aéreo, pues usted contrata el seguro y no le están preguntando pruebas de asegurabilidad ni nada ¿verdad? Simplemente pues lo quiere sí o no, ¿verdad? Entonces son provisionales y regularmente cubre accidentes, ¿verdad? Recuérdense que también cuando hablamos de temporal, muchas veces existe lo que es el cobra, ¿verdad? Que tiene que ver con desempleados, ¿verdad? Que normalmente dejan su empleo, que viene esa pregunta en el examen. Recuérdenme, yo lo he mencionado anteriormente, cuando una persona la despiden, es decir, que al titular lo despiden de su trabajo por esta ley, la persona puede continuar con la cobertura y la de su familia por cuánto tiempo. 18 meses. ¿Correcto? 18 meses si muere y por 1 año si lo despiden. Ok, aquí creo... Esa duda también la tenía yo, la de 18 meses y el año. Ajá, no. Perdone si yo me equivoqué en algún momento, creo que yo mencioné eso, pero creo que yo me equivoqué, por eso lo traje a colación ahorita, ¿no? Solo quiero hacer esa aclaración y creo que con Carlos lo hablé hace un par de días, ¿no? No me recuerdo si fue por lo del... Una semana atrás, sí.
más o menos. Pero estamos hablando de que cuando es desempleado, porque son preguntas de examen, cuando la persona es desempleada, según la ley cobra, ¿verdad? Según cobra, el ex empleado puede continuar con la cobertura por 18 meses. Si él muere, la esposa y los hijos pueden continuar con la cobertura por 36 meses, cuando es la esposa y los hijos y el asegurado es el que muere, ¿verdad? Porque, perdonen si yo lo expliqué o di los datos mal, ¿verdad? Pero sí quería aclarar eso porque esos 36, esa pregunta viene constantemente en el examen, que la esposa es la que queda viva, ¿verdad? Y Oh my God, sí, profe, nosotros teníamos la información entonces cerrada. Manejábamos 18 meses y 12, entonces son 18 meses, si queda desempleado, queda cubierto él y su familia, y si muere, 36 meses queda cubierta su familia, obviamente él murió, o sea, su esposa e hijos. La familia tiene por 36 meses la cobertura, según cobra. Esa pregunta, Profe, pero una pregunta, esos 36 meses son 18 meses y la persona se muere al mes número 17. Esos otros, o sea, a los 36 le tengo que restar 17 o cuento a partir de ese momento. cuando hablamos de que la persona se muere, vamos a hablar de un trabajador de la empresa, tiene la póliza de la empresa e hizo uso de la cláusula, de la mala traducción, ¿verdad? Del rider, que se traduce como jinete, ¿verdad? Que es adición a un contrato, incluía a su familia en la póliza del trabajo. Él siendo empleado, murió, ¿sí? Él siendo empleado, murió. Entonces, ¿qué pasa con la cobertura de la familia? No, por la ley cobra, no puede decir la empresa, bueno, ahora como él murió, la esposa y los hijos ya no tienen cobertura. No, por ley, la cobertura debe de continuar cuando él muere por 36 meses. Ahora, si él lo despiden o renuncia, es decir, y hace uso de la póliza, y vamos a suponer que tiene 18 meses y él muere, pues igual tiene 18 meses. La empresa ya no se responsabiliza porque él salió con 18 meses. Claro. Pero está trabajando ahí aún, entonces, y muere, la familia tiene derecho a 36 meses, que es una pregunta que sale mucho en el examen. ¿Ok? Solo quería aclarar eso y perdonen si yo di la información mal anteriormente. Pero siempre les digo, de verdad que si me confundo, por favor, corríjame, no me las sé todas. Así que... Entonces, bueno, no entendí bien. Dígame. Si muere estando trabajando, la familia tiene los 36 meses de cobertura. Correcto. Pero si él queda desempleado, son 18. Si muere en ese transcurso, solamente aplican los 18 meses. Correcto. Porque él ya renunció, es decir, que la empresa va a responder por esos 18 meses, ¿verdad? A partir del día que él dejó de trabajar en la empresa. Por la ley cobra. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a avanzar acá, vamos a borrar esto. Los usos comerciales del seguro de salud se pueden dividir en dos categorías. Continuación del negocio, que vienen preguntas del examen. Sí, por ahí también me acaban de hacer una pregunta relacionada a este tema. Continuación del negocio, planes de beneficios para empleados. Vamos a hablar de esta primero. Continuación del negocio. Planes para continuar la operación de una empresa en caso de una enfermedad incapacitante o lesión del propietario de una empresa o empleado clave. Pregunta de examen. Una póliza de una cobertura de continuación de negocio, ¿qué gastos estaría cubriendo? O también viene un arquitecto, tiene su constructora y está preocupado porque si él queda discapacitado, ¿cómo va a hacer para pagar los salarios de su empleado? En este caso, ¿qué tipo de cobertura el arquitecto está, o el asegurador le estaría recomendando? Y vienen varias opciones, como ustedes lo quieran ver. La pregunta viene planteada de diferente forma, por eso es importante conocer estos términos. Y en este caso existe la póliza de continuación del negocio. Esto pasa cuando es un único propietario. Entonces, yo soy el propietario de la empresa y yo contrato una póliza de continuación del negocio. Si yo quedo discapacitado, ¿cuál es el beneficio por discapacidad, dijimos? El beneficio son los salarios. Entonces, si él queda discapacitado y como es el dueño
simplemente para que la empresa siga funcionando y hacer lo que él hacía, pagar, qué sé yo, a los empleados, pagar los arriendos de máquina y todo, pero no le van a dar dinero a él para que viva. Eso no lo hace porque él es... Yo tengo una póliza individual. El salario de él no se lo pagan. Exacto, es decir, que si yo tengo una póliza individual, sí me va a pagar los salarios, pero en este caso tengo una póliza de continuación del negocio. El objetivo de esa no es que me genera mis salarios. El objetivo de esta póliza es que si yo como propietario quedo discapacitado, la póliza va a continuar cubriendo los costos operativos de la empresa, que incluyen, ¿verdad? El arrendamiento, salarios, todos los gastos administrativos que conlleva una empresa, ¿no? Rentas y todo lo demás. Porque esa es pregunta de examen. Vienen esas preguntas, ¿verdad? ¿Qué cubre? Vienen varias opciones y vienen dos preguntas. En una pregunta viene los salarios de los trabajadores. En otra pregunta viene salarios, arrendamientos, gastos administrativos, etcétera, ¿no? Entonces, no solo incluye los salarios, incluye todos los gastos operativos de la empresa, ¿no? Que es rentas, servicios, ¿verdad? Como luz, teléfono, etcétera, ¿no? Internet, todo lo demás. Eso es lo que... Pero, profe, también incluye los salarios de los trabajadores. Digo porque se puede presentar otra pregunta. También. Sí, es que en el examen la pregunta que yo he visto vienen dos. Una que solo dice, cubre los salarios de los trabajadores, y otra que dice los salarios, las rentas, ¿verdad? Y los gastos operativos de la empresa. Entonces viene, pero no creo solo... que viene el excepto. ¿Perdón? Creo que viene el excepto, que es lo que se está mencionando, que es no le paga el salario al dueño de la empresa. Ajá. Sí, por eso es para dueños o propietarios únicos, ¿verdad? Planes de beneficios para empleados. Ayuda a un empleado en caso de una enfermedad incapacitante o una lesión, ¿verdad? Estos planes de beneficio para empleados es para que la empresa pues no tenga el compromiso de continuar con estos gastos. Ok, vemos acá, planes de continuación comercial. Se venden de forma individual a profesionales de la práctica privada, propietarios de empresa por cuenta propia, socios y en ocasiones empresas cercanas. Continuación comercial. Vean, el seguro de gastos generales comerciales está diseñado para reembolsar a una empresa los gastos generales en caso de que el propietario de una empresa quede discapacitado. Diseñado para ayudar a la operación diaria de la empresa a continuar durante el periodo de discapacidad, o sea, es decir, que los beneficios llegan mientras él está discapacitado. Los gastos incluyen pagos de alquiler o hipotecas, servicios públicos, teléfono, equipos de arrendamiento, salarios de empleado. Eso es lo que incluye, ¿verdad? La continuación comercial, ¿verdad? O la continuación del negocio. No solo los salarios, porque viene esa respuesta también como opción, ¿verdad? Entonces no me puedo enfocar solo en los salarios. No incluye ninguna compensación para el discapacitado. Muy bien. La prima para el seguro general de negocios es un gasto comercial deducible de impuestos. Esta es, también creo que he visto esta pregunta en el examen, ¿verdad? La prima para un seguro general de negocios es un gasto comercial deducible de impuestos. Miren, esta parte, el pago de las primas, cuando es por los trabajadores o los empleados, cuando los empleados pagan la prima, ¿es deducible de impuestos, sí o no? Cuando los empleados lo pagan. No, los empleados no pagan impuestos, pero los empleadores sí son deducibles de impuestos. Sí, exactamente. Los empleadores, cuando pagan la prima, son deducibles de impuestos. Ellos lo pueden reclamar para bajar los impuestos. Sí, el trabajador, no. No. Porque viene eso, ¿verdad? En un empleado que paga su prima, ¿qué porcentaje de la prima es deducible de impuestos? Y viene 100%, viene 75%, viene 33% y viene 0%. En este caso es 75, 75. ¿Qué porcentaje es deducible de impuestos para un empleado? ¿No es 75? 0% no paga, pues ya usted lo acaba de decir. 0%, ¿sí? No es el 75%, es el 0%. Es decir, que no es deducible de impuestos. Entonces no aplica, ¿verdad? Porque les digo nuevamente, las preguntas se tornan confusas.
Para una empresa sí es deducible de impuestos, ¿verdad? Los beneficios cuando se pagan se tratan como ingresos imponibles. Profe, mire, lo que Entonces, pasa es que, profe, ahí hay un juego de palabras. O sea, hay un juego de palabras, lo veo de esta forma. Me gustaría que aclarara, porque ahí dice, ¿no? Ok, el empleador, o sea, le van a deducir eso a los impuestos, por eso es que lo hace también para pagar menos impuestos, pero al empleado sí va a pagar impuestos. Eso porque yo creo que es lo que no le está quedando claro a nosotros los alumnos. Ajá. O sea, sí y no. ¿Quién paga impuestos? El empleado. El empleado. De la parte de la prima que le está pagando, porque le está pagando una parte de la prima y la otra parte de la prima del empleado la paga la empresa. La empresa hace eso no porque quiera, sino por beneficio, porque eso al final se lo van a descontar de los impuestos. Ok, él no los va a pagar. Pero el pedacito que nosotros vamos a pagar, nosotros vamos a tener que pagar impuestos sobre todo, toda esa parte. Yo creo que eso no queda así claro, o sea, hay un juego de palabras ahí cuando lo dice. Ajá, sí, es que, o tal vez pueda sonar confuso, pero el trabajador, el empleado, sí paga impuestos. Recuérdense que eso pasa acá, ¿no? O sea, es decir, que si ustedes tienen una LLC, ¿qué pasa acá? Muchas personas meten todo, hasta el alquiler, todos los gastos los meten a través de una LLC para reducir impuestos, ¿verdad? Es decir, que si es empleado, pues los empleados lamentablemente pagan más impuestos que las empresas, ¿no? Es el sistema, cómo funciona acá. Entonces, ¿y por qué pasa eso? Es decir, que el beneficio para quién es. Para la empresa o el empleador, como lo quieran llamar. El seguro. El beneficio del seguro. para el empleado. Para el empleado. Es Para el por, empleado. El beneficio del seguro es para el empleado. es por eso que el empleado paga impuestos, porque el beneficiario, digamos que el empleado murió, el que recibe el beneficio no va a pagar impuestos. La empresa tampoco, pero el beneficio lo está adquiriendo el empleado. Es por eso que el empleado sí paga impuestos. No sé si me explico. No sé si respondo la pregunta o los confundo. Ustedes me dicen. Profe, es que, o sea, la confusión, al menos mía, es que yo entiendo que el empleador paga impuestos, pero yo como empleado no pago impuestos, porque me lo está pagando el empleador. Entonces, claro, ahora dicen que yo sí pago impuestos. Debería, ¿no? Pero no sé en qué momento o en qué punto. Cuando yo estoy pagando a mi prima. Claro, no sabes en qué momento quedaste ahí, que sí hay que pagar impuestos al empleado. Claro, pero es ahí donde yo me confundo, porque si la compañía está pagando el impuesto por mí, yo no pago impuestos, y ahora el profesor dice que sí pago impuestos. Entonces, no, pero que no es por ti, no está pagando por impuestos por ti. Acuérdate que él está pagando una parte en la empresa y otra parte tú. Entonces, por eso yo le digo que el profe usa como un juego de palabras. Deduce, no, entonces hay que decir si paga este o no paga este, como para que uno le quede claro, porque si no, no nos queda claro la situación. Sí, por eso les digo, la empresa no paga impuestos, sino que deduce impuestos. Es por eso que paga el beneficio para reducir sus impuestos. El trabajador, Esas son las deducciones. el empleado sí paga impuestos de un seguro cuando está contribuyendo con la prima. Si yo pago. Aunque pague la mitad, por ejemplo, mi empleador paga la mitad, yo pago la mitad, pero de ese 100% de la póliza a mí me retienen una parte de impuestos. Cuando a mi empleador, aunque me lo paga, él se lo quita cuando hace. ¿Saben qué es lo que pasa? Miren, se los voy a explicar de esta forma más simple, ¿no? Y esto abarca pues a todo, pero esto nos ayuda a comprenderlo. Lo que sucede es de que cuando es por parte de una empresa, la empresa reporta sus ingresos después de gastos. El caso del empleado reporta sus ingresos antes de gastos. Es por eso que el empleado resulta pagando más impuestos que una empresa o un empleado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, una empresa viene y dice, ok, gasté en renta, gasté esto, y lo que le queda sobre eso es lo que va a pagar impuestos. Mientras que el trabajador no puede decir, gasté en la prima de mi renta, gasté en mi seguro y todo, y lo que me queda sobre eso va a pagar impuestos. No,
El trabajador lo que viene es ganó 5,000 y primero paga sus impuestos sobre 5,000 y ya después saca todos sus gastos. Y ahí va la prima. Incluso creo que antes de darle el cheque ya se lo descuentan. Ya se los descuentan muchas veces. Porque así me dice mi hija, mamá, me descuentan casi que $200. O sea, ya se lo descuentan, no, ni siquiera puedes decir pío. Esa es la diferencia, ¿verdad? Del por qué una LLC o una empresa reporta impuestos después de gastos. El trabajador o el empleado es antes de gastos, ¿verdad? Paga sus impuestos antes de los gastos. Esa es la diferencia. ¿Por qué el trabajador o el empleado, ¿verdad? Voy a decirlo como empleado, es el que sí paga impuestos, pero la empresa no paga impuestos. ¿Ok? Entonces, veamos acá. Proveedores de seguros comerciales. Recordemos que existen dos tipos de proveedores. Está por una parte el privado, que son las empresas privadas o empresas comerciales, y por otro lado tenemos... ¿Alguien que me diga? Eso lo vimos en la primera clase. El seguro social. El seguro social, o sea, el gobierno, ¿no? Que es el que provee beneficios por parte de lo que es el Medicare, el Medicaid y todo lo demás. Okay. Por parte federal y estatales. Exacto. Entonces veamos acá, compañías de seguros de vida, accidentes, ¿verdad? O que se especializan en más de un tipo de seguros de gastos médicos y de ingreso de discapacidad, que son, se constituyen como empresas comerciales, ¿verdad? O pueden ser por parte del Estado. Entonces veamos acá, proveedores de seguros comerciales. Las compañías de seguro comercial funcionan según el enfoque del reembolso. ¿Cómo es que funcionan las comerciales? El derecho de asignación incorporada en la mayoría de las pólizas de salud comercial permiten a los propietarios de póliza asignar los pagos de beneficios a las aseguradoras directamente, ¿verdad? De la aseguradora directamente al proveedor de atención médica, es decir, que pagan directamente, ¿verdad? Lo que alivia al dueño de la póliza a tener que pagar primero al proveedor de atención médica, porque esos son los planes, cuando son planes de reembolso, que ya los vamos a ver más adelante, es donde nosotros venimos y pagamos y luego pasamos las facturas para que nos devuelvan. Pero muchas veces la persona no está en capacidad de poder pagar ese servicio. Entonces, es en este caso, ¿verdad? Donde alivia al dueño, porque la aseguradora paga directamente los servicios de salud. Entonces, encontramos los proveedores de servicios. Ya hemos hablado anteriormente que es un proveedor de servicios y recuérdense que esto abarca mucho dentro del examen, ¿verdad? Cuando hablamos de un proveedor, se recuerda que entran los HMO, PPO y todo eso. Y los PPO. Ahí fue que yo salí raspada, profesor, así que tengo que prestar atención a los HMO. Sí, entonces, los proveedores de servicios ofrecen beneficios, ¿qué dice? A los suscriptores. Palabra clave. Palabra clave. Suscriptor. Ya lo hemos hablado anteriormente. Profe, escúcheme, una pregunta. Pero los que se llaman suscriptor dicen que son los que compran un plan, ¿verdad? Según bueno, lo que usted nos ha dado para estudiar. Así se les llama, los que compran plan médico, que no venden seguros, sino lo que venden son planes. Planes médicos, exacto. Gracias ahí por el aporte. Sí. Un proveedor de servicio vende planes, por eso lo que yo compro es una suscripción. Es decir, ¿cómo lo reconozco yo? Si yo estoy con un proveedor, por eso entran los HMO y entra todo eso, que son proveedores de servicios de salud. ¿Por qué? Porque yo les pago mensualmente directamente a ellos y solo tengo derecho a los servicios que ellos que ellos ofrecen, ¿verdad? Y también las PPO, ¿verdad? O PPO médicos preferidos, médicos preferidos que yo puedo ir como que pero no tengo que pasar primero con mi médico de cabecera, ¿verdad? Entonces yo lo elijo, pero también son proveedores, o sea, son de la línea. De servicios médicos, de los médicos que están dentro de ese plan, ¿verdad? Que participan en ese plan, algo así es. En ese programa, ajá. Entonces regularmente son como vimos ¿cómo es que se me fue el nombre ahorita, no? En la primera clase vimos algunos proveedores. Entonces, voy a ver si me recuerdo más adelante. Pero recuérdense que un proveedor, como dice acá, esta palabra es clave. ¿Sí? Paga a los suscriptores. Entonces, cuando nosotros vamos con un proveedor, compramos una suscripción. No compramos un seguro. Que dice a cambio del pago de una prima, ¿verdad?
Sí. Beneficios son en forma de servicios prestados por hospitales y médicos del plan. ¿Qué Del quiere plan. decir? Si yo tengo una emergencia y yo tengo una suscripción, yo llamo a los bomberos, ¿verdad? Y me vienen a traer de emergencia. Los bomberos no me pueden llevar a cualquier lugar porque el proveedor no me va a cubrir en cualquier lugar. ¿Me explico? El proveedor solo me va a cubrir. Es como yo he puesto de ejemplo, ¿verdad? Costco, ¿no? Profe, pero disculpe, si eso es una emergencia y no hay nada de los que ellos cubren cerca, creo que sí puede pagar directamente al hospital, el proveedor de servicio. Esa es pregunta de examen. Ahorita se me adelantó, ¿sí? Esa es lo que usted acaba de mencionar, es una pregunta que viene en el examen. Profesor, por ejemplo, ese plan, el plan médico Florida Health Solution, lo he escuchado, ¿verdad? Aquí en la Florida. Ese es un plan médico. Algo así es, más o menos. Ajá, exacto. Que tienen sus propios médicos, sus propias clínicas. Ellos le dicen a qué médico ir, a qué clínica ir. Ellos le Algo así es eso. Así es, pero si hay una emergencia y no está ninguna de las clínicas ni de los médicos cerca, creo que ellos le pagan directamente al hospital, no le dan un reembolso al suscriptor, sino que pagan directamente al hospital donde fue. Eso es cuando se está fuera de la red de proveedores. Señor, sí, señor, cuando se está fuera. Por eso digo que no está cerca de ninguno de los que ellos le dieron a uno la lista, pues. ¿Qué pasa? Sí. Yo llamo a los bomberos, me vienen a traer y me dicen, lo vamos a llevar al hospital más cercano. Me pueden llevar a cualquier hospital, pero el proveedor no me va a cubrir. ¿Por qué? Porque solo me va a cubrir, es como un Costco, ¿no? Un Costco yo compro. Sí, yo me los servicios de ellos. Entonces, yo solo tengo derecho a ir a cualquier Costco, pero siempre y cuando sean Costco. No puede ir a un Sam's con esa membresía. ¿Me explico? No, es como la membresía, sí, con la que está suscrito. Por eso se dicen suscriptores. O sea, valga la redundancia. Gracias ahí por el aporte. Esa es la diferencia. Sí, pero, profe, entonces, en este caso, yo como paciente, pues yo sería entonces el suscriptor. O sea, en este momento Señor, yo sería Carlos, sería suscriptor. Exactamente. Yo tengo una emergencia, por ejemplo, ¿no? Y llamo a la ambulancia y me lleva a una clínica de la red. O sea, entonces yo soy suscriptor de esa red. Entonces salgo de la emergencia, me mandan para la casa y la clínica le paga al suscriptor. O el suscriptor le paga, perdón, la aseguranza le paga al suscriptor, le paga a la clínica. O sea, no, nunca, el suscriptor nunca va a recibir dinero, porque eso yo lo leí, porque esto sale en el examen. El suscriptor nunca va a recibir, sale en el examen que si las HMO pueden reembolsar al paciente, bueno, no dice como al asegurado, o le paga la mitad al médico y la mitad al asegurado, y creo que no, o sea, paga directamente al hospital de la emergencia, o bien sea a la red, o si fue una emergencia estaba fuera de la red, pero nunca va a dar dinero al suscriptor, nunca. Piden preguntas como ¿cuál de las siguientes es la que recibe un pago de capitación mensual? ¿Verdad? O la HMO, ¿verdad? Que es la que se paga normalmente mensualmente, ¿no? Porque es una suscripción. Yo pago mi suscripción todos los meses, ¿verdad? Sí, porque es prepagada la HMO. Prepagada, ajá. En cómo me van a cancelar un servicio por impago de la prima, ¿verdad? Eso siempre va a ser. También vienen algunas preguntas que pueden ser un poquito confusas, pero es impago de la prima, ¿verdad? Que tienen que ver con los HMO. Pero entonces, básicamente, los proveedores de servicios no son aseguradoras, porque ellos proveen servicio, son seguros. Una aseguradora provee el beneficio económico, paga las facturas, mientras que el proveedor da los servicios a cambio de una prima. Esa es la diferencia entre un proveedor y una aseguradora. ¿Listo? Entonces, voy a borrar acá. Veamos acá. Está lo que son los Blue Cross y el Blue Shield, ¿verdad? Que son uno de los más fuertes en Estados Unidos. Las aseguradoras dominantes en los Estados Unidos, los planes nacionales de los Blue, están afiliados libremente a través de asociaciones nacionales de los Blue, pero se administran de manera independiente. Los Blue brindan la mayoría de sus beneficios por servicios en lugar de reembolsarlos. ¿Qué dice? Brindan por servicios, ¿verdad? Sus beneficios son por servicios, ¿verdad? No es por prima. Esto significa que las aseguradoras pagan al proveedor directamente por el tratamiento médico que se le brinda al
Y nuevamente dice suscriptor, ¿verdad? En lugar de reembolsar al asegurado. Entonces, como proveedores participantes, ojo acá, proveedores participantes. Yo soy médico, tengo mi clínica. Entonces yo quiero pertenecer a esa red, me tengo que suscribir, ¿verdad? Y ya soy un proveedor participante. Entonces ya estoy dentro de ellos y entonces cuando ustedes vienen y dicen, acepta tal cobertura, ¿no? Entonces uno dice, sí, no, ¿verdad? Yo he puesto de ejemplo, así como acá en Dallas está lo que es el Parkland, ¿verdad? Que algunos quizás lo han escuchado y muchas personas dicen, yo tengo un seguro de Parkland. Parkland no es un seguro, es un proveedor. Ellos ofrecen servicios a cambio de una prima. Entonces están adquiriendo una suscripción. Entonces, ¿qué pasa? Si los llevan a otro lado, no los va a cubrir porque ellos proveen servicios. Entonces, seguimos acá. Los miembros del Blue Cross y el Blue Shield son conocidos como suscriptores. Los planes de los Blue se llaman planes prepago, como Carlos lo mencionó hace un momentito, ¿no? Esto es importante que ustedes lo sepan. Son planes prepago porque se pagan antes, ¿verdad? Porque los suscriptores pagan una tarifa fija, generalmente cada mes, por los servicios médicos cubiertos en el plan. Por eso es una suscripción. La mayoría de las organizaciones de los Blue operan como organizaciones sin fines de lucro en los Estados Unidos. Muy bien. Entramos a ver lo que es cuidado ambulatorio. ¿Cuál es el objetivo de un servicio ambulatorio? Reducir costos. Reducir costos, tanto por parte de la empresa como por parte del asegurado, ¿verdad? Porque las coberturas pues igual son más bajas. La atención ambulatoria es una consulta, tratamiento o intervención, ¿verdad? De atención médica personal que utiliza tecnología médica avanzada o procedimientos administrados de manera ambulatoria. Entonces, diseñado para cirugías, exámenes, vacunas, etcétera. Entonces, es como que una persona dice, pues ya vengo, me voy a operar, ¿verdad? Y eso pasa muchas veces, ¿verdad? Ustedes vienen, salen temprano, se van a operar y es como, lo operamos en el hospital y se recupera en su casa, ¿verdad? Su casa se constituye en su hospital. Entonces, usted se va recuperando en casa. Eso es para bajar los costos de las coberturas. Entonces, llegamos a ver el tema principal, ¿verdad? Vimos algunos temas acá. Nos vamos a enfocar en gastos, ¿verdad? Que viene una buena porción de preguntas relacionadas con los gastos. Entonces, veamos aquí. El seguro de gastos médicos brinda, y nuevamente, ya vimos, ¿verdad? Ya descartamos todos los suscriptores y todo lo demás, porque ahorita estamos enfocándonos en seguros médicos. Ellos únicamente van a proporcionar gastos, ¿verdad? Gastos médicos que brindan protección financiera contra el costo de la atención médica por accidentes y enfermedades, cualquiera de las dos. Se puede proporcionar cobertura por atención. Ojo acá. Son 3 ramas. Cuando hablamos de cobertura se clasifican 3. Hospitalaria. Tenemos la primera. Hospitalaria. Médica. Y quirúrgica. Nos vamos a enfocar en esos 3, ¿verdad? Aquí tenemos el 1, 2 y los 3. Sencillo. Para que ustedes... No es tan amplio el tema, pareciera. Si ustedes se ponen a estudiar, van a ver que es demasiado contenido, pero se resume en estas 3. Cuando hablamos de gastos médicos, nos enfocamos en hospitalarios, médicos y quirúrgicos, porque aplican diferentes términos para cada cobertura. Los servicios de diagnóstico y de laboratorio, medicamentos de enfermería y otros procedimientos médicamente necesarios, pero que están incluidos dentro de cualquiera de estas 3 áreas. El seguro individual de gastos médicos generalmente se escribe por término de un año. Recuérdense que las pólizas médicas son por un año y hay que estarlas renovando, ya sea que, ¿cómo se llama esa cláusula? A ver, dígame. Para evitar estar ahí pendiente de la renovación y que no me la cancelen. Renovación automática, profesor. Renovación automática. Garantizada. O garantizada, eso. Renovable garantizada. Que se va a renovar automáticamente sin que yo tenga que estar nuevamente renovando contrato, ¿verdad? A menos que no pague la prima. A menos de que no se pague la prima, correcto. Entonces, esas pueden ser preguntas de examen, ¿verdad? Entonces, presten atención. Entonces, miremos aquí. Los planes básicos, y vamos a hablar ahorita, cuando hablamos de gastos médicos,
se divide en dos. ¿Cuáles son los dos tipos de planes de gastos médicos? Básicos, que ya lo estoy... Y mayores. Gastos, y los mayores se activan cuando se paga el coseguro o el copago. Correcto. Entonces, cuando hablamos de gastos médicos, hablamos básicos y mayores. Y debajo de cada uno se divide en tres, que son gastos médicos, hospitalarios y quirúrgicos, porque hay términos y condiciones para cada tipo de cobertura. Entonces, miremos, el seguro de gastos médicos básico de gastos médicos a veces se denomina primer seguro de dólares, a diferencia del seguro médico de gastos mayores, ¿verdad? Gastos médicos mayores. Proporciona beneficios por adelantado sin tener que pagar. Palabras claves. Deducible. Cada vez que nosotros veamos, ya lo vamos a ver ahorita, pero hago la aclaración. Cada vez que ustedes vean deducible, copago o coaseguro, gastos mayores. Una póliza de gastos básicos no tiene deducible, no tiene copago o coaseguro, ¿verdad? Entonces, cada vez que vemos esos términos, lo vamos a relacionar con pólizas de gastos mayores. Seguimos. Las pólizas de gastos médicos básicas clasifican su cobertura, ¿verdad? De acuerdo con las categorías generales de atención médica, que son hospitalarios, quirúrgicos y gastos médicos, que son no quirúrgicos. Esos tres, ¿verdad? Así es, cada vez que si ustedes ven su póliza, se van a dar cuenta que si ustedes se ponen a leerla, van a tener esa clasificación, ¿verdad? En su póliza médica. Hospitalarios, quirúrgicos y médicos, porque las condiciones aplican de diferente forma, los límites de cobertura varían de una a otra. El seguro de gastos médicos básicos generalmente tiene, ojo acá, palabritas claves, límite de beneficios, ¿verdad? Más bajos que el seguro médico principal. Esta es una palabra clave. Cada vez que ustedes lean médico principal, se refiere a póliza de gastos mayores. Una póliza médica principal habla de gastos mayores. Y no significa que la póliza de gastos mayores no tenga límites. Claro que va a tener límites porque viene una pregunta en el examen más o menos. Ahorita la vamos a ver más adelante que entremos a gastos mayores. Los beneficios proporcionados por el seguro de gastos médicos básicos son más bajos que los gastos reales incurridos. Las tarifas una tarifa particular cobrada por un médico u otro profesional de salud se denomina, ojo aquí, gasto habitual y razonable. Este gasto no es un deducible o un copago. ¿Por qué? Porque a veces ustedes pueden tener una póliza básica y dice, ok, si usted se va a hacer un chequeo médico, le van a cobrar solo $30. Ese no es un deducible, ¿verdad? Es un gasto habitual y razonable, que normalmente le cobran una tarifa mínima por algún servicio. Entonces, veamos aquí. El monto de pago del reclamo del paciente se basará en los términos de la póliza. Entonces, miremos, vamos a ver ahorita gastos hospitalarios. ¿Cuáles son los tres que dijimos? Recuérdenme. Médicos, quirúrgicos y hospitalarios. Correcto. Entonces van a variar dependiendo. Y ojo acá porque vienen algunas preguntas con estos temas. Hospitalarios. Cubre habitación y alojamiento de hospital, gastos diversos del hospital como laboratorios, rayos X, medicamentos y uso del quirófano y suministros. Ojo que habla uso del quirófano, pero no está hablando del cirujano, del anestesiólogo, de todo lo demás. Los gastos están cubiertos mientras el asegurado está confinado en un hospital. No hay deducible y los límites de alojamiento y comida se establecen por un monto mínimo específico en dólares por día hasta un número máximo de días. ¿Por qué? Porque tiene limitaciones. Hay una pregunta que viene en el examen. ¿Qué tipo de cobertura brinda alojamiento, comida, ¿verdad? Hasta un número específico de días máximo? Viene así literal, ¿verdad?
qué tipo de cobertura brinda alojamiento de hospital, comida, uso de la habitación, creo que viene, ¿no? Hasta un máximo de días específico. Y vienen diferentes nombres, incluso viene hasta Medicare y no sé qué otro, ¿no? Y dentro de todos viene hospital básico. Yo lo he visto así, como hospital básico, ¿no? Son malas traducciones, pero es cobertura hospitalaria básica, ¿verdad? Que la básica es la que normalmente cubre la habitación, comida, etc. Los beneficios de habitación. Profe, Dígame. perdón, ¿solamente cubre alojamiento y comida? Ahorita les estoy mencionando, es que esa es la pregunta que viene en el examen, ¿verdad? Que dice alojamiento y comida, ¿verdad? Pero aquí también menciono, ¿verdad? También se incluye otros gastos, ¿verdad? Aquí viene por lo menos lo que es la cama, atención de enfermería o de enfermeras, alimentación, artículos de higiene personal y algunos exámenes, ¿verdad? O sea, pero básicos, todo es limitado. Recuérdense que como es una póliza básica, siempre va a estar limitada. Pero la pregunta que viene en el examen normalmente viene con alojamiento, comida, ¿verdad? De la habitación. O sea, ¿qué tipo de cobertura es? Y viene así, básica hospital. La revisión concurrente es un método de revisión de utilización que se lleva a cabo en el sitio cuando un paciente está confinado en un hospital. Un resultado típico de una revisión concurrente es que se monitorea la duración de la estadía en el hospital. Pues tiene todos estos servicios. Regularmente, o sea, lo que ustedes ven acá es lo que cubre una póliza básica. Cubre lo mínimo, ¿no? Perdonen, oyeron. Ya me recuperé bastante, pero la tos es la que todavía me está molestando. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Profe, cuando dicen la póliza le va a cubrir hospitalización si tiene algún problema de salud, ¿estaríamos hablando de esto que usted está mencionando? Normalmente son chequeos. Incluye la habitación, incluye obviamente la alimentación, cama, ¿verdad? Servicios de enfermera, y la revisión concurrente es pues cuando normalmente pues está el médico, ¿verdad? Llevando un control, un chequeo, pero tiene límites. Por eso dice, y los límites de alojamiento y comida se establecen en un monto específico en dólares. Ya vamos a ver más adelante también el tema de unidades, como lo vimos en anualidades. Se recuerda que vimos las unidades, también aquí se asignan las unidades para establecer un límite máximo de cobertura en cada póliza. Entonces, recuérdense que cuando hablamos de un básico, también tiene, no es como que ahí va a estar hospitalizado un año, ¿verdad? Entonces, tiene un máximo de días establecidos en la póliza que va a cubrir. Entonces, ya si la persona continúa hospitalizada, ya no le cubriría la cobertura básica. Las pruebas previas de admisión ayudan a controlar los costos de atención médica, principalmente a reducir la duración en la hospitalización. Es posible que estos límites no contemplen el monto total de los cargos de habitación y comida del hospital incurridos por el asegurado. Por ejemplo, miren acá. Si el beneficio de gastos de hospital era de, digamos que ustedes tienen su póliza básica y les cubre un máximo, la póliza básica de $200 en hospitalización, y el hospital cobra 400 por día, ¿de dónde van a salir los otros 200? De nuestro bolsillo. Nosotros tenemos que pagar de ese bolsillo. Porque, pues, ¿de dónde vamos a sacar? Si no tenemos una cobertura mayor, entonces está limitado por un número, una cantidad específica. Esto es con gastos hospitalarios, ¿verdad? Luego vemos gastos quirúrgicos básicos. Escrito comúnmente en un conjunto de pólizas de gastos de hospital, estas pólizas pagan los costos de los servicios del cirujano, ¿verdad? Ya sea que la cirugía se realice dentro o fuera del hospital. La cobertura incluye honorarios del cirujano, anestesiólogo y del quirófano. Bajo el enfoque de cronograma quirúrgico, a cada procedimiento se le asigna un monto de dólares por parte de la aseguradora. ¿Por qué se le asigna? Porque, o sea, una persona puede ingresar al quirófano por una gran variedad de problemas de salud,
Entonces, hay operaciones que son como las ambulatorias, ¿no? Pero hay cirugías que son pequeñas y hay cirugías que son muy amplias. Entonces, es por eso que se establece un monto, ¿verdad? Dependiendo el tipo de cirugía que se le vaya a hacer. Y ahí es donde entran, ya creo que lo vimos anteriormente, lo que son las preadmisiones, precertificaciones, ¿verdad? Donde un médico tiene que certificar y para que la empresa se asegure o se cerciore de que la cirugía que se va a hacer no es estética, sino es por salud, ¿verdad? Entonces se establece hasta dónde va a cubrir y por eso tiene límite. Recuerden que estamos hablando sobre una póliza básica. Bajo el enfoque razonable y habituable, palabra clave. Razonable y habitual, el gasto quirúrgico se compara con lo que se considera razonable y habitual para la parte geográfica del país. ¿Qué quiere decir esto? Si el cargo se encuentra dentro de los parámetros razonables y habituales, el gasto normalmente se paga en su totalidad. Si el cargo es más de lo razonable y habitual, el paciente debe de absorber la diferencia. Y va a ser razonable y habitual según la parte geográfica. ¿Qué quiere decir esto? Porque normalmente las coberturas básicas, no, si yo tengo un seguro, no me va a cubrir solo acá en Texas o solo en Florida o en otro estado. Es decir, que un seguro normalmente me cubre en todo el país. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que yo compro aquí en Texas un seguro y tengo una cobertura básica y mi cobertura básica es de $200 o, bueno, hablando de hospitalización quirúrgico, vamos a suponer que tengo una cobertura básica de $1,000 por una cirugía, pero supongamos que yo estoy en California y tengo una emergencia y me tienen que operar, entonces la cobertura razonable y habitual para la parte geográfica significa que no van a ser los mismos $1,000 en California. ¿Por qué? Porque sabemos de que en California los costos son más altos, entonces va a ser, el límite va a estar establecido según la parte geográfica donde nosotros estemos. O vamos a suponer, me voy para Rhode Island, pues los costos allá de servicios médicos son un poco más bajos que los costos acá en Texas. Significa que también la cobertura va a ser menor. No sé si me explico. Tiene que ver la parte geográfica del país para establecer los límites. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Profe, sí, yo tengo una pregunta. Después que, vamos a suponer, la cobertura básica es por el límite de días que cubre lo básico, que es hospitalización y esas cosas. Pero si por alguna razón el paciente se complica y necesita estar más tiempo en el hospital o en la clínica, ya serían gastos mayores. Sí, pero si no tiene póliza de gastos mayores, ¿de dónde va a salir todo el excedente? De bolsillo. Es ahí donde pues usted tiene que hacer, si no tiene el paciente, no tiene para pagar, normalmente pues hace un convenio de pago y se acaba pagando por un número de años, ¿verdad? Ok. Ajá. Pero sí, o sea, si no tiene cobertura mayor, le toca pagar al paciente. ¿Verdad? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, vamos a seguir acá. Profe, una consultita. Dígame. Los costos de las primas con cobertura mayor deben ser grandes las diferencias, ¿no? Los costos de... Sí, los costos... De las primas. Ahorita vamos a ver algunas preguntas que vienen relacionadas a lo que usted me acaba de preguntar. Ok. Hay una pregunta, le voy a mencionar ahorita en base a su pregunta, ¿verdad? La diferencia en costos. Hay una pregunta que algunas personas me la han hecho, yo les he compartido el cuestionario a algunas personas, y hay algunas preguntas que están sin respuesta. Algunos saben. Dentro de esas, hay una, ¿verdad? Donde, ¿cuál de las siguientes es el ingreso de la persona el mayor influyente, algo así, ¿no? Si alguien tiene la pregunta, pues le voy a agradecer, ¿no? Es el mayor determinante para establecer el tipo de cobertura para este paciente. Suena un poquito confusa y las respuestas vienen como seguro médico básico, viene gastos mayores, póliza de gastos mayores, Medicare, y creo que viene Medicaid, algo así, no me recuerdo, ¿no? Pero la pregunta, ¿cuál de las respuestas sería la correcta? ¿Cuál de las siguientes es el ingreso de la persona el mayor determinante para establecer el tipo de cobertura a la que el prospecto califica? Pues yo creo que la de gastos mayores, porque necesito más dinero para poder cubrir.
Es precisamente de la pregunta que hizo, no sé si fue Andreina, ¿no? Y lo que dice Carlos, ¿verdad? De gastos mayores, porque la pregunta dice específicamente, es el ingreso de la persona, es decir, una póliza básica, pues normalmente la mayoría de personas aplican a una cobertura básica. Medicare, pues si paga impuestos, Medicaid si está por debajo del nivel de pobreza, es decir, lo puede reclamar, pero realmente cuál de las cuatro tiene específicamente que ver con el ingreso de la persona es para saber si la persona tiene capacidad de pago. ¿Por qué? Porque una póliza de gastos mayores ya se requiere un mayor ingreso para poder pagar esa póliza. Es decir, que no todos aplican a esa póliza. ¿Y por qué? Por la cantidad de ingresos que reciben. ¿Verdad? Entonces, esa es una pregunta de examen. Entonces, miren acá. No sé si respondo a la pregunta, Andreina, lo que me había mencionado. No, sí, profesor, porque se imagina, uno toma una póliza de salud para estar tranquilo, digamos, en cuanto a su salud, porque la salud no le da anuncio, pues, ¿no? Le llega el rato menos pensado. Pero imagínese gastar una prima con una póliza básica y tener una cirugía mayor, por decirle algo, porque usted sabe, la salud es así. Un accidente, una fractura, una caída, cualquier cosa de eso. O sea, no tener la cobertura de gasto mayor realmente es botar la plata a comprar una cobertura básica. Pienso yo, no sé qué opina usted. No, no es botar la plata. Usted tiene la experiencia. Pero entonces, hasta donde le llega la cobija, el que puede solo pagar eso, paga eso. O sea, no todo el mundo tiene los mismos ganancias, el mismo dinero. Por lo menos está cubierto en algo. Y es que vean. Profe, pero entonces ahí no entraría en juego Medicare. Ahí no entraría en juego Medicare. No, el Medicare, no, es que el Medicare tiene ciertas restricciones. Es decir, si la persona queda discapacitada o viene una pregunta por ahí que tiene que ver con el Medicare, ahorita la voy a mencionar, ¿verdad? Que es de una persona que está enferma, con una persona enferma renal, pero depende del tipo de cobertura y recuerden que no todos pues, también pagan impuestos. Entonces, cuando hablamos de una cobertura básica, la persona que tiene cobertura mayor, por ley, tiene que tener una cobertura básica. Entonces, normalmente tiene las dos coberturas. Exacto. Tengo que pasar con la básica para pasar a una cobertura mayor. Y muchas personas tienen la básica, pero no tienen la mayor. Entonces, es porque quizás no, muchas veces pues, no la pueden pagar, no tienen la capacidad de pago. Les digo, o sea, son pólizas, varían los precios, ¿verdad? Pero más o menos para mi familia, es decir, nosotros somos 4, mi esposa y 2 niños, más o menos queda la prima como en 680, algo así de dólares, ¿no? Madre mía. Gastos mayores, ¿no? Entonces está la base de gastos mayores. Entonces, cuando ustedes ven la diferencia de una básica a una de gastos mayores. Miren, esta es pregunta de examen. Los cargos habitual y razonable, que es el USR, son la cantidad máxima que la aseguradora considerará elegible para el reembolso según el plan de seguros médicos. Se basa principalmente en los cargos promedio dentro de un área geográfica, pero son reembolsos y normalmente son pagos o excedentes, ¿verdad? Al médico, ¿no? Entonces dice, son la cantidad máxima que la aseguradora considerará elegible para el reembolso según el plan del seguro médico. Se basa en la parte geográfica, lo que vimos anteriormente o en el slide anterior, ¿verdad? Que va a depender en qué parte se encuentre para saber cuánto aplica a la cobertura. El enfoque del valor relativo es similar al método de cronograma quirúrgico. La diferencia es que en lugar de asignar un monto fijo en dólares, se asigna un conjunto de unidades. ¿Se acuerdan que les mencioné hace un momentito, no? Es parecido a lo que vimos el día lunes, ¿verdad? Con las anualidades. Cuando hablamos de unidades, significa que vamos a suponer que cuando estamos hablando de quirúrgicos, hablamos de unidades. Entonces la persona la tienen que operar como no se sabe, ¿verdad? Qué tipo de cirugía puede variar la cobertura. Entonces cada unidad tiene un valor de $200, vamos a suponer. Entonces evalúan el caso y según la parte geográfica viene la aseguradora y dice, ok, tienes derecho o le hemos asignado 3 unidades, ¿verdad? Por el tipo de cirugía. Eso quiere decir
que le están autorizando una cobertura de $600. Entonces, eso es para poder medir o llevar un mejor control al momento de cubrir ciertos reclamos específicos, ¿no? Entonces, esto lo usan para determinar el beneficio. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Hasta dónde vamos? ¿No? Muy bien. A menudo se le denomina cobertura, aquí vamos con gastos básicos, médicos básicos, ¿verdad? Ya vimos quirúrgico y ya vimos de hospital. Entonces, el quirúrgico puede variar según la parte, por eso se le asignan unidades, ¿verdad? Porque todas las cirugías varían. El hospital ya vimos que tiene límites, ¿verdad? Y que cubren habitación, alimentación, servicio y supervisión médica. Ahorita vamos con gastos médicos. Gastos médicos se le denomina cobertura de gastos no quirúrgicos, porque brinda cobertura para servicios no quirúrgicos que proporciona un médico, como servicios médicos, consultas, etc. La cobertura de gastos básicos se puede comprar para cubrir los beneficios de emergencia por accidentes, beneficios por maternidad, trastornos mentales y nerviosos, cuidado de hospicio, cuidado de salud en el hogar, cuidado de pacientes ambulatorios y gastos de enfermera. Estos servicios son los que normalmente cubre una póliza básica. Sin importar qué tipo de plan o cobertura se compre, estas pólizas generalmente ofrecen solo beneficios limitados que están sujetos a limitaciones de tiempo, ¿verdad? No es que pueda durar mucho. O sea, todas las pólizas siempre van a ser limitadas. Aunque sea de gastos mayores, también va a tener limitaciones. Pero las limitaciones ya las puedo jugar dependiendo de mi capacidad de pago. Entonces, veamos acá, principales planes de gastos médicos. Hasta acá nos quedamos con lo básico, ¿verdad? Sabemos que lo básico está limitado. Entonces, una de las preguntas que he visto es como la que les mencioné, ¿verdad? Que es gastos de hospital, ¿verdad? Una cobertura que incluye habitación, cama, comida, etcétera, es gastos de hospital. El seguro de gastos médicos mayores, que se conoce como principales planes o planes principales, ¿verdad? De gastos médicos o pólizas de gastos mayores, como lo ven acá. Palabra clave, por lo general comienzan cuando el seguro de gastos médicos se cancela en una de las dos formas, como un suplemento a un plan básico o como un plan independiente integral. Los principales planes de gastos médicos ofrecen una amplia cobertura bajo una póliza. Beneficios por gastos médicos razonables y necesarios sujetos a los límites de la póliza. Voy a ir un poquito rápido acá y me voy a detener en algunos términos. Cobertura integral para gastos hospitalarios, que igual, ¿verdad? Alojamiento, comida, servicios de enfermería, servicios médicos, etcétera. Protección de gastos médicos catastróficos. Esta es pregunta de examen. ¿Qué tipo de persona o qué persona no puede incluir en su plan una protección de gastos médicos catastróficos? Y viene Medicare, viene Medicaid y creo que viene cobertura básica y planes de reembolso, si no estoy mal. ¿Quiénes no pueden incluir o pagar para gastos médicos catastróficos? Pregunto. Cobertura médica básica. Medicare. Porque le obliga a comprar los Max, ¿no ve? Miren que el Medicare tiene la opción de los Medigap. Por eso. Pero no los paga Medicare. No los paga Medicare, pero sí la pueden incluir. ¿Sí? En donde no se puede incluir una póliza, obviamente, es en el Medicaid, que es una En el póliza Medicaid, claro. es para personas de escasos recursos. Entonces, no puedo, si se supone que es para una persona de escasos recursos, no puede venir y agregar una cobertura de gastos mayores a un Medicaid. ¿Me explico?
Entonces, la respuesta correcta es Medicaid a esa pregunta, ¿verdad? Que tiene que ver con gastos médicos catastróficos, que no se puede incluir en ese tipo de plan, ¿verdad? Porque la persona supone que no tiene capacidad de pago. Y estas normalmente están incluidas en pólizas de gastos mayores. Y los GAP, por parte del Estado, se constituyen en coberturas mayores. Recuérdense que el Medicare es una cobertura de gastos básicos. ¿Sí? El Medicare es una póliza de gastos básicos. Lo mismo que yo contrato por la parte privada, una póliza de servicios médicos básicas, el Medicare es lo mismo, es cobertura básica. Si yo quiero ya gastos mayores por el Medicare, entran los GAP y ahí la voy complementando. Entonces, beneficios por lesiones o enfermedad prolongada que cubre gastos mayores. A diferencia de los planes básicos, estas pólizas generalmente tienen, y aquí vienen, deducible y coaseguro. Deducible y coaseguro. Tienen grandes beneficios máximos. Entonces, cada vez que yo veo, y esa es una pregunta que viene incluso directa en el examen, una póliza de gastos mayores tiene, y vienen ahí varios tipos, no me recuerdo ni cuáles opciones son, ¿verdad? Deducible y coaseguro. Y viene una exacto que dice deducible y coaseguro. Entonces, sabemos, una póliza de gastos mayores tiene deducible y coaseguro. Sencillo. Cada vez que veamos deducible, coaseguro, gastos mayores. Se brinda cobertura para gastos hospitalarios para pacientes hospitalizados y ambulatorios. Los beneficios de hospicio según un plan médico importante normalmente incluyen cobertura para el control del dolor, servicios en el hogar y asesoramiento, etc. La lista de medicamentos recetados cubiertos por un beneficio de farmacia se llaman formularios de medicamentos. Entonces, cada vez que vemos deducible coaseguro es médica de gastos mayores. Voy a borrar aquí y seguimos. Un deducible. ¿Qué es un deducible? Vean acá. Un deducible es un monto inicial en dólares establecido que se pacta desde el comienzo, desde que firmamos nuestra póliza, que el individuo asegurado debe pagar antes de que se paguen los beneficios del seguro. ¿Qué quiere decir esto? Dijimos, el asegurado tiene que tener su póliza básica. Es decir, que para poder construir un segundo nivel, ¿qué necesito? Un primer nivel. No puedo construir solo el segundo nivel, es decir, no puedo venir y decir, no, solo quiero la de gastos mayores. Necesito, por ley, un primer nivel. Entonces, siempre va amarrada a gastos básicos. ¿Por qué? Porque hay una brecha. Perdón. Hay una brecha, entonces es como un peaje, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando yo llego al límite de mis gastos básicos y ya no hay más cobertura, entonces viene la aseguradora y dice, bueno, tienes la opción de gastos mayores. ¿Quieres que la usemos? Sí. El sí para nosotros representa pagar el deducible. Y ojo que el deducible es solo para activar la cobertura de gastos mayores. Siempre cuando entramos o cuando tenemos una cobertura de gastos mayores, entramos a un hospital o hacemos uso, siempre van a utilizar primero la parte privada, básica, ¿sí? Siempre es el primer nivel, ¿verdad? Antes de ir no entramos al segundo nivel, entramos directo al primer nivel antes de llegar al segundo nivel. Entonces, siempre pasa por la básica. Al llegar a su límite, nos dicen, ¿quieres que usemos los gastos mayores? Sí. Ok, el sí para ellos es paga tu deducible. Pongamos que son $500, entonces pago mi deducible y no significa que con eso ya haya pagado mis costos. No. El deducible es solo para activar la póliza de gastos mayores. Ahora, como ya está activa, es donde viene la aseguradora y dice, hablemos. El objetivo, de aquí vienen algunas preguntas, si quieren las voy a mencionar en un momentito, así que lleguemos a esta póliza, al coaseguro o copago. Entonces dice acá, una póliza puede tener múltiples tipos de deducible. El deducible fijo inicial es un monto en dólares, ¿verdad? Establecido, o sea, que se pacta desde que ustedes firman su póliza y digamos que son $500. Este deducible se aplica por ocurrencia por individuo asegurado. ¿Qué dice?
que es por ocurrencia. Eso significa que si yo voy por un accidente, vamos a suponer, y llega Navidad, ¿no? Y me intoxiqué y todo, y voy a parar al hospital, pues están comiendo mucho. Tengo que usar mis pólizas de gastos mayores, tengo que pagar mi deducible. Pero viene Año Nuevo. Y Año Nuevo pierdo el control otra vez y voy de vuelta al hospital. Un deducible no significa que ya haya cubierto los dos. Voy otra vez y si hago uso de mi póliza, tengo que pagar nuevamente. Eso es por ocurrencia, por individuo. Comento esto porque sé de un caso de una persona, ¿verdad? Estuvo conmigo en clase, comentó un caso muy atípico. Lo pasa. El esposo parece que tuvo un incidente y tuvo una fractura y tuvo que ir de emergencia al hospital y tuvo que pagar su deducible. A los 8 días, uno de sus hijos se fractura y tiene que pagar deducible. A los 10 días, su otro hijo se fractura y tiene que pagar deducible. Y una semana después, se vuelve a fracturar el esposo. Fueron 4 deducibles. ¿Por qué? Porque es por ocurrencia, por individuo asegurado. No significa que yo pago mi deducible y entonces ya está todos los de la familia ahí. No, es por ocurrencia y por individuo, ¿no? Este es un tipo de deducible. Luego tenemos acá, el deducible del corredor cubre la brecha entre la cobertura básica y los servicios médicos principales. Cuando una póliza médica importante complementa la cobertura básica, que no tiene deducible, el deducible no se aplica. Es decir, que el deducible se aplica hasta que se activa gastos mayores. El deducible integrado se usa cuando un plan médico importante complementa la cobertura básica. Si el médico principal tiene un deducible de $500 y el asegurado tiene una cobertura básica de $500 o más, entonces cubre la parte básica, pues va a cubrir esos $500, ¿verdad? El monto pagado, el deducible. Sin embargo, si el asegurado, el seguro básico, no cubre el monto deducible completo del plan, se requiere que el asegurado pague la diferencia. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a suponer que yo voy de entrada, ¿verdad? Y necesito usar mi póliza de gastos mayores. Pero mi póliza de gastos básicos me da una cobertura de $200, como se menciona acá el ejemplo. Pero en este caso, yo necesito usar mi póliza de gastos mayores por la situación. Entonces, como no he usado mi cobertura básica, esos $200 me ayudan para pagar el deducible de la póliza de gastos mayores. ¿Me explico? Eso significa que yo pagaría o complemento. 300, no me hacía. Pagaría 300, ajá. Entonces ya activo mi póliza de gastos mayores. Y eso, ojo, que solo es para activar la cobertura de gastos mayores. No significa que ya con eso sea el único pago que vaya a hacer. Ya vamos a llegar a la parte del copago. Entonces, veamos acá. Borro aquí. En un deducible por causa, ya vimos, el asegurado debe cumplir con un deducible por cada accidente o enfermedad. Cada vez que hago uso, pago un deducible. Y luego tenemos un deducible por todas las causas. El asegurado solo tiene que cumplir con el monto deducible una vez durante el periodo de beneficios. Esto significa, ¿por cuánto tiempo se establecen las pólizas de salud? 1 año. ¿Significa entonces por cuánto tiempo? Cuando hablamos un deducible por todas las causas, ¿por cuánto tiempo? 1 año. Por 1 año, ¿verdad? Si tenemos un seguro de salud en la póliza, dura 1 año, da el contrato. Cuando tenemos un deducible por todas las causas, significa que solo pago una vez y si vuelvo a tener una recaída, ya no pago deducible, porque ya lo pagué por todas las causas. Entonces tenemos un deducible por causa o por todas las causas. Entonces, profe, en este caso, por ejemplo, si una familia se asegura por todas las causas y tiene un accidente, el niño, digamos, de fractura, y la esposa está embarazada, el pago que hayan hecho de su deducible por las causas los va a cubrir a los dos en gastos mayores. Es por individuo asegurado. No, pero dice deducible por todas las causas. Por todas las causas,
el asegurado solo tiene que cumplir con el monto del deducible una vez durante el periodo de beneficios, pero es por asegurado. Y no se puede asegurar para toda la familia, por decirle, tener un deducible por todas las causas para toda la familia. No. O sea, es decir que, ¿cuál sería el objetivo? O sea, Esas son las reglas, no las puedes cambiar porque... No, ¿por qué estoy preguntando? Es porque mi hijo tiene su seguro, ellos pagan un deducible, creo que es de $3,000, pero cubre a toda la familia y cualquier momento que tengan la emergencia. Su esposa ha tenido su baby y el niño tuvo que estar hospitalizado y gastos mayores y les cubrieron. O sea, por eso le estoy preguntando, no porque se me ocurra cambiar las normas. Ajá, eso es lo que le iba a mencionar ahorita. Es posible que sí exista, no lo he escuchado hasta ahorita que usted me lo menciona, pero es posible que sí exista por todos los asegurados, solo que el deducible va a ser más alto. Entonces, exactamente, sí, exacto. Entonces, es realmente las probabilidades, ¿verdad? De que cuántas personas, es decir, al año, cuántas veces, por lo menos uno más o menos se conoce, esperando, ahí sí que con la protección de Dios, ¿no? Pero cada cuánto vamos al médico. Entonces, y si hacemos uso de los gastos mayores, pues aquí usted menciona maternidad. Maternidad la cubre la básica, pero si hay complicaciones, en el caso del menor, ¿verdad? Que tiene que seguir hospitalizado, entonces sí ya viene la póliza de gastos mayores, porque en todo caso, si no tuvieran la de gastos mayores, su hijo tendría que correr con esos gastos. Entonces, son $1,000 de deducible. Sí, sí, por eso le preguntaba. Pensé que esta cubría, digamos, por todas las causas para los miembros asegurados. Pero usted nos aclara perfectamente esto y está bien, o sea, no hay problema. Entonces, pueda que sí, o sea, puede ser por asegurado o por todos los asegurados. El problema es, ¿por qué le digo esto? Porque es donde ya nosotros tenemos que también evaluar cómo estamos con nuestro bolsillo. Porque yo puedo decir, bueno, voy a escoger un deducible por todos, un solo deducible anual que nos cubra a todos. Ok, listo, son $3,000, pago $3,000. Y vamos a suponer que solo yo fui de emergencia y ya no se usó ese deducible. Entonces, costoso para una persona. Entonces, es ahí donde vienen los pros y los contras, ¿no? Los beneficios y los costos elevados. Entonces, donde ya el asegurado tiene que sopesar, ¿verdad? ¿Qué le conviene más? Un deducible por causa, que va a ser más económico, un deducible por todas las causas por individuo, como usted lo menciona, un deducible por todas las causas, por toda la familia, ¿verdad? Que está cubierta. Entonces, en este caso, pues... Sí, profe, yo le había hecho la pregunta, pero usted me aclara ahora que, por ejemplo, en caso de embarazo, la maternidad está cubierto por la básica. Entonces, no, está perfecto. Ajá, si ustedes no, por eso siempre chillaban. Ay, el seguro, y no hemos usado para nada, hemos tenido una gripe. Y claro, como usted dice, costo-beneficio, realmente hay que sopesar. Sí, pero claro. Bueno, ¿no? Sí, o sea, póngale que si solo lo uso una vez, una persona, y tuvo que pagar $3,000 de deducible, a veces sale mejor pagar individualmente, ¿verdad? Me hubiera salido más barato, digo yo, pagarlo de mi bolsillo y no pagar el deducible. Pero nunca sabe uno si más adelante se va a volver a necesitar. Entonces puede ser, como lo hemos hablado anteriormente, un mayor beneficio o una mayor pérdida, ¿no? Eso es un número, ¿sí? Ok, profe, gracias. Con gusto. Entonces, miren acá, con un deducible por año calendario, recuérdense que la póliza normalmente cuando se pactan, se establece por año calendario. Es decir, 1 de enero, 31 de diciembre. El deducible por año calendario se restablece cada 1 de enero. Un deducible por año calendario requiere que el asegurado pague una suma específica de su bolsillo antes de que se paguen los beneficios en ese año. La provisión remanente permite que los gastos incurridos durante los últimos 3 meses del año se transfieran al año nuevo, si es necesario para satisfacer deducibles para el próximo año. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a suponer que yo no usé el seguro en todo el año, ¿verdad? Como el ejemplo que acaba de mencionar ahorita Andreida. Pagar un deducible de $3,000, ¿verdad? Y una persona no lo usó en todo el año. Y justo el 31 de diciembre tuvo que ir de emergencia, ¿verdad? Se intoxicó o algo, ¿no? Se pasó y fue de emergencia al hospital. Y tiene que pagar $3,000 de deducible. Entonces, en este caso, imagínense, ya al siguiente día ya se le vence, ¿no? Entonces,
¿Qué pasa en esa situación? Cuando el deducible se paga en los últimos 3 meses, cuando es por todas las causas, y es en los últimos 3 meses, el beneficio se transfiere al año siguiente. ¿Me explico? No sé si hay alguna pregunta hasta acá, alguna duda. El beneficio se transfiere para el año siguiente. ¿El beneficio de qué? O sea, El deducible. Carlos, que si, o sea, ya tú pagaste el deducible, bien sea en octubre, noviembre o diciembre, entonces ya del año, ejemplo, 2022, ya para el año 2023, te ocurre algún suceso, no tienes que pagar ese deducible porque ya está pago. Por eso se transfiere para el año siguiente el beneficio del pago del deducible. Ya entendí, exacto, pero solamente se ocurre en los 3 últimos meses del año. Sí. Y eso solo aplica si tenemos un deducible por todas las causas, obviamente, ¿no? Porque si es un deducible por causa, no tiene sentido transferirlo a otro año, porque igual cada vez que lo use, pues tengo que pagar deducible. ¿Sí? Muy bien. Entonces, seguimos acá. Coaseguro. Entonces ya vimos que el deducible es solo para activar mi póliza de gastos mayores. No significa que ya sea el único pago y ya pues, la aseguradora se encarga. No. Ya entramos, eso lo activamos. Entonces, como quien dice, ok, la aseguradora viene y dice, bueno, hablemos. De aquí surgen algunas preguntas. Una de las preguntas es, un coaseguro es un convenio que hace la aseguradora con, y vienen algunas opciones, ¿verdad? La aseguradora con el médico, la aseguradora le exige a otra empresa que le ayude a pagar los costos, la aseguradora le exige a otra aseguradora, la aseguradora le exige al asegurado que compartan los costos, viene así, ¿no? Y esa es la respuesta correcta, ¿verdad? El coaseguro es donde la aseguradora le exige al asegurado que compartan los costos, que es la respuesta correcta a esa pregunta. Entonces, el coaseguro es otra característica de las principales pólizas médicas. Solo aplica para gastos mayores. Es un intercambio de gastos entre el asegurado y la aseguradora. Después de que el asegurado satisface el deducible, primero hay que pasar por un deducible. Si no pagué deducible, no tengo derecho a reclamar beneficio de gastos mayores. La compañía de seguros y el asegurado comparten el resto de los costos. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Que normalmente la empresa absorbe o la aseguradora absorbe el 80% y el asegurado paga el 20%. Profe, disculpe, ahí coaseguro y copago es lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo, es lo mismo. Coaseguro o copago es lo mismo. Por lo general, el porcentaje de participación en el pago requerido, ¿verdad? Del asegurado es del 20%, ¿verdad? Siempre el asegurado paga el menor porcentaje y la aseguradora paga el máximo porcentaje. El coaseguro requiere que el asegurado participe de los pagos en el pago de los gastos. Detener la pérdida de desembolso máximo o máximo bolsillo. Detener la pérdida es el propósito y esta es pregunta de examen. ¿Cuál es el propósito de un coaseguro o copago? ¿Cuál es el propósito de un copago? Y viene selección adversa, viene, no me recuerdo cuáles son las otras opciones, pero dentro de una de las opciones viene detener la pérdida, precisamente viene esa parte, ¿no? Detener la pérdida de gastos que puedan, que sean, o que se vaya de las manos de la aseguradora, algo así dice, ¿no? Pero sí dice literalmente detener la pérdida. No recuerdo el resto de la frase, pero sí dice detener la pérdida, que es el propósito principal del seguro, ¿verdad? De gastos mayores. El deducible es porque a quién le conviene más bajar los costos, a la empresa o a la aseguradora. Obviamente a la aseguradora le interesa bajar los costos, pero a mí también me interesa porque yo ya estoy participando en esos costos. Entonces, ese es el objetivo, ¿verdad? De tener los costos para que los costos no se vayan de la mano o no abusemos de esos beneficios, ¿verdad? Entonces, el propósito para donde compartimos los costos. Detener la pérdida es una característica diseñada para limitar la cantidad de gastos a los que el asegurado puede estar expuesto en una póliza, en un año de la póliza. A menudo, el detener la pérdida indicará que después de que el asegurado haya pagado un monto específico por sus gastos cubiertos,
el asegurado pagará el 100% de sus gastos. Viene una pregunta que es un poquito confusa en el examen. No sé si alguien se recuerda que le haya parecido, ¿verdad? Un asegurado llega al límite de su cobertura de gastos mayores y hay $50 de excedente. ¿Quién absorbe esos $50, verdad? Y viene el médico tratante, el hospital, la aseguradora o el asegurado. ¿Quién los absorbe? ¿La aseguradora? Yo creo que lo absorbe el hospital. Yo creo que el hospital, ¿no? El hospital. No sé. Ok, tengo Porque ahí. la aseguradora ya cubrió con su parte, la persona también. Entonces yo creo que es el hospital. Pero la persona ya se excedió. ¿Ya, perdón? Ya se excedió de sus gastos médicos. Ya se excedió. Cualquier excedente en su póliza de gastos mayores, ¿quién lo cubre? La aseguradora. El asegurado. El asegurado, definitivamente. Miren, es que suena confuso, ¿por qué? Porque decimos, cualquier excedente se entiende, pero la pregunta dice, hay un excedente de $50 y dice en una póliza y de gasto, una póliza importante, creo que dice, no dice específicamente de gastos mayores, una póliza importante. Llega a su límite y hay un excedente de $50 y uno dice, pues son $50, ¿quién nos absorbe? Entonces, es lo que, si decimos, ¿quién absorbe el excedente? El asegurado. Pero esa pregunta dice, ¿quién absorbe los $50? Entonces, ahí dijeron el médico no va a absorber, no se va a hacer cargo, o sea, No, ni la aseguradora, nadie. Por $1 no va a decir, bueno, solo es $1, solo son $50, no. Cualquier excedente los va a absorber ya el asegurado, ¿verdad? Que es la respuesta correcta a esa pregunta. Profe, una preguntita, ¿usted tiene el quiz para estas preguntas? Tengo un quiz para estas preguntas. Ah, ya. Es que ayuda muchísimo a entender todo esto y saber. ¿Y cómo podemos bajar todo el estudio, la clase de hoy y las pasadas? Gracias Marlene. Les comento, perdón, yo creo que usted está comenzando, ¿verdad? Al día de hoy, no sé si me equivoco. Comencé el lunes. El lunes, ok, bienvenida también. Mire, igual que el día lunes, todas las presentaciones que usted ve, yo las mando al finalizar la clase, las comparto al chat de la escuela, también les mando el quiz y algunas personas que me lo piden por la parte privada, normalmente ahorita he estado grabando las clases así tal cual, sin edición, sin nada, ¿verdad? Pero algunos pues las han visto, las he estado subiendo a YouTube, entonces me pueden pedir el enlace para que quede como un backup, ¿verdad? Si ustedes quieren repasarlo. ¿Sí? Profe, pero las últimas clases la semana pasada para acá las ha subido porque yo no las he visto en YouTube. Yo siempre me meto en YouTube y he visto de 4 meses, de 2 meses. Sí, ya la subí. Ya la subí. Los que quieran ¿Están con su nombre? No sé cómo lo han ubicado ustedes. Yo creo que sí con mi nombre, ¿no? Por favor, pasa el enlace por el grupo, aunque sea de la pasada. Y ahí nos ubicamos, por favor. La del lunes no está, profe. ¿O no la he visto? Este lunes, bien, ya la subí, pero voy a revisar. Pero sí la subí, si no, la subo, pero sí ya la subí. Gracias ahí por la observación, pero voy a revisar. Y si no, yo les comparto el enlace, ¿sí? Eso para que pues tengan el backup, pero la presentación y los quiz siempre se los mando al finalizar la clase, ustedes saben. Muy bien, entonces voy a avanzar acá, perdonen porque ya estamos contratiempos nuevamente y todavía nos falta un poquito. Condiciones preexistentes. Entonces ya vimos acá, solo quiero salir acá del coaseguro, ¿verdad? Ya sabemos que deducible y coaseguro solo aplican para pólizas de gastos mayores, ¿verdad? Cada vez que lo veamos, ya les mencioné algunas preguntas que ustedes pueden encontrar con estos temas. Condiciones preexistentes. ¿Qué es una preexistencia? Enfermedades que traemos antes de contratar un seguro. ¿El embarazo es una preexistencia, sí o no? No. Sí, claro. Es una preexistencia, claro. Es una preexistencia. Es decir, que una madre que ya está embarazada no puede reclamar y quiere comprar un seguro. Es por eso que los seguros cubren preexistencias a partir de ¿cuánto tiempo? 6 meses. 1 año.
Un año. 6 meses es el Medicare. ¿Sí? Un año para pólizas privadas. Entonces, la mayoría de las pólizas contienen limitaciones de beneficios en condiciones preexistentes. Las limitaciones se aplican a todas las condiciones preexistentes independientemente si el asegurado las declaró o no. Es ahí donde entra el MIB, ¿verdad? El buró, que es el que proporciona el historial médico. En caso de que nosotros no lo proporcionemos, pues siempre hay alguien que nos va a delatar. Entonces, a diferencia de las cláusulas con impedimentos, la exclusión por condiciones preexistentes está sujeta a límites de tiempo para ciertas defensas. Es decir, que tienen límites de tiempo. No significa que no las vaya a cubrir, pero están sujetas a límites de tiempo. Y claro, cuando hablamos de preexistencias para ciertas defensas es porque si es una persona que tiene cáncer, vamos a poner un ejemplo, simplemente la aseguradora no la va a asegurar, ¿verdad? Porque es un riesgo muy alto, ¿no? Entonces es donde la aseguradora siempre va a evaluar si califica o no a la cobertura, y es lo que se le denomina como clasificación de riesgo. Preexistentes en el nuevo contrato puede reducir los beneficios del asegurado. La nueva póliza puede no cubrir las mismas condiciones de salud según la nueva póliza. En preexistentes. Entonces, Profe, dígame. Yo tengo una pregunta acerca del MIT. El MIT registra todos nuestros antecedentes, un histórico que tiene, ¿verdad? Pero ellos no solamente registran, sino también investigan. Ese es el trabajo de ellos. De hecho, ¿qué es lo que ellos hacen? El objetivo principal de ellos es, no sé si me escuchan, o creo que aquí veo. Sí, sí, lo estamos oyendo. Profe, clarito. Ok, perdón, es que vi que se quedó como pegado acá. Entonces... Se frizó, sí. Muy bien. El objetivo del MIB es investigar. El MIB no va a investigar a menos que la aseguradora se lo solicite. Es decir, que viene un reclamo, entonces la aseguradora dice, necesito que me investigues este caso. El MIB es por ley el que tiene acceso a todo el registro médico, ¿verdad? En todo el país. Entonces, si usted visitó un médico, hay un registro. Si usted fue por alguna dolencia al hospital, por alguna emergencia, hay un registro. Entonces, el MIB se encarga de investigar, o por ley, pues tiene derecho a registrar ¿cómo se dice? Reportar. Reportar o recolectar toda esa información independientemente, pues, donde lo haya, donde usted haya recibido servicios médicos. Entonces, viene y le entrega un resumen a la aseguradora. Y en base a ese registro, la aseguradora determina si lo asegura o no, ¿verdad? Porque aquí dice, independientemente los declaró o no. Si no los declaró, no significa, bueno, no sabía. No. Entonces es donde entra el MIB e investiga, ¿verdad? Para saber si usted en algún caso fue al hospital por ese caso específicamente, por alguna dolencia relacionada a ese problema. ¿Ok? No sé si me explico. Sí, profe, el MIB es el buró de las aseguradoras, ¿no es cierto? Es el buró que obviamente está financiado por las aseguradoras, pero además el hecho de que cuando uno va al médico, sea el médico que sea, cuando llega le dan la hoja para llenar y al final de la hoja donde usted llena sus datos le preguntan que si autoriza la difusión de cualquier situación de enfermedad por investigación o por X y Z motivo, y uno firma, o sea, ¿cómo se llama? Lo que usted dice, que el paso de la información por el buró hacia las aseguradoras es legal, porque nosotros autorizamos cuando vamos al médico. Ajá. Exacto, o sea, es legal. ¿No es cierto? Y por ley el buró tiene el derecho de hacerlo, ¿verdad? Ese es el trabajo específicamente del buró, o sea, y como usted lo mencionó, gracias ahí por el aporte, y eso es cierto, ¿no? Es decir, que quienes financian al buró o al MIB son las aseguradoras, porque trabaja específicamente para las aseguradoras, ¿verdad? Si tuvo seguros en otro lado, pues igual recolecta toda esa información, va a una base de datos y ellos entregan el resumen, ¿verdad? Dependiendo de lo que le solicite el asegurador. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta hasta acá. O si respondo la pregunta del MIB, Carlos, no sé si se quedó congelado por ahí. Sí, profe, sí. Investiga todo eso por parte de una solicitud de la aseguradora para continuar con el proceso y le diga si fulano de tal tiene una condición o tuvo no sé qué, todo eso. Correcto. Ese es el trabajo del MIB, ¿verdad? A eso se dedica.
Entonces, veamos acá, arreglos de reembolsos de salud. ¿Qué son? Debe ser establecido por el empleador. Esto ya estamos hablando de coberturas más que todo grupales. Los planes de beneficios de salud con beneficios impositivos y financiados por el empleador que reembolsan a los empleados los gastos médicos de desembolso directo y las primas de un seguro de salud individual. Esto quiere decir que el trabajador paga por los servicios y luego reclama un reembolso, ¿verdad? Los montos no utilizados pueden transferirse para su reembolso en años futuros. Los reembolsos pueden ser libres de impuestos si el empleado pagó por gastos médicos calificados o un plan médico calificado. El empleado no contribuye con un plan de reembolso de salud, sino es el empleador. Cuentas de ahorro médica creados para ayudar a los empleados de pequeñas empresas, así como a personas que trabajan por cuenta propia a pagar sus gastos de atención médica. Estos no son para empresas grandes, sino son para empresas pequeñas, ¿verdad? Cuentas de ahorro médica. Recuérdense que para coberturas grupales normalmente se exige un mínimo de 50 trabajadores, pero estos son para grupos pequeños. Las cuentas de ahorro médicas son... Profe, disculpe ahí, ese 50 yo lo quería encontrar, porque hay una pregunta también ahí en los quiz que habla de que si hay un monto mínimo de trabajadores, hay un monto máximo, creo que máximo son 100 trabajadores para lo del seguro, pero entonces hay un monto mínimo, porque también dice, la respuesta correcta dice, todos los que, o sea, tú sabes que si trabajan 100% del horario full, pueden entrar, part-time no. Entonces dice que para todos los empleados, pero entonces hay un monto mínimo, está diciendo 50. Disculpe, ¿puede aclarar eso? Para pequeñas empresas, normalmente para Texas, de hecho vienen en los estatutos, no los quiero confundir con esto porque tiene que ver ya con los estatutos, pero el monto mínimo que se exige en Texas es a partir de 2 personas, de 2 trabajadores. En Florida, si no me equivoco, el monto mínimo es de 25 o 20 trabajadores. Tengo duda con eso, pero es entre 20 y 25, pero sí se exige. Profe, pero la pregunta está en el quiz de la clase pasada, del lunes. Ahí está el que yo... Sí, pero es para formar un seguro grupal, ¿cierto? Es para hacer un seguro grupal y dicen 100. La respuesta dice 100. Para formar un seguro grupal. Ya, sí, pero eso no... Con un mínimo de ingreso, creo, de 50,000. Ah, ok. Sí, eso es, de hecho, no es el mínimo, sino creo que es el máximo que se permite por parte de una empresa. A partir de ahí... Que ganen 5,000 todos, algo así. No, son 50,000 de... Por eso yo aclaré cuando hice la pregunta. O sea, el número máximo para conformar un seguro grupal es de 100 personas. Pero entonces ahorita está hablando de la parte, yo estoy preguntando cuánto sería lo mínimo de personas para un seguro grupal. Es lo que entiendo que el profesor dice tiene que ver con el estatuto porque según el estado, que en Texas a partir de 2, pero yo también vi algo que era a partir de 50 empleados justo en esta clase cuando yo comencé. Para una empresa son 50 trabajadores el mínimo, pero para una empresa privada, que son cuentas de ahorro, ahorita no estamos hablando de seguros, sino son cuentas de ahorro de reembolso, ¿verdad? En este caso, para empleados o empresas pequeñas, varían, ¿no? De un estado a otro. Por eso les decía yo que en Texas son 2 personas, pero en Florida, si no estoy mal, son 25 personas. ¿Sí? O sea, se cataloga como un grupo pequeño, una empresa pequeña, ¿verdad? Ya acá tengo 2 trabajadores, ya puedo pedir un beneficio de cuentas de ahorro, ¿no? En salud. Y en Florida, pues, solo tengo duda con Florida si son 20 o 25 personas. Pero sí, más o menos en ese rango anda en Florida, pero sí se exigen más para grupos pequeños. La pregunta que ustedes me hicieron es para una cobertura para empresa, ¿verdad? Que ya no es un grupo pequeño, sino ya es una empresa. ¿Ok? Que serían 50. Ajá. El mínimo que se exige son 50. ¿Y 100? ¿Y el número 100? Tengo duda, ¿cómo decía la pregunta? ¿Ustedes me pueden recordar la pregunta del quiz? El número máximo. De todas maneras, yo más tarde le mando la foto, profe, porque yo estoy casualmente en ese quiz, le puedo mandar la foto, pero ahorita para no distraerme de la clase ni distraerlo. Yo se la envío, la contesto y luego yo la puedo mandar la respuesta al grupo. Todo. Gracias, pero tengo duda para ver qué tipo de cobertura es, o sea, qué más dice la pregunta para ver el máximo, ¿verdad?
Porque si dice máximo, tendría que ver de qué tipo de cobertura estamos hablando, ¿no? ¿Qué dice máximo, profe? Yo después se la envío. Pero el mínimo para empresas son 50 trabajadores, ¿sí? Para una empresa. Y para empresas privadas son 2. En Pequeñas. Pequeñas, perdón. En Texas, ajá. Y en Florida, por eso les digo, en Florida son más. Tengo duda, pero creo que es entre 20 o 25 trabajadores. Florida. ¿Ok? Entonces dice acá, de hecho acá miren, cuentas de ahorro médica calificadas están disponibles para empleadores con no más de 50 empleados, porque son para empresas pequeñas. Ya 50 empleados se considera una empresa grande, ¿no? Cuentas de ahorro flexibles cuentan con ventajas impositivas que se pueden configurar a través de un plan de oficina del empleador. Una cuenta de ahorro flexible permite que un empleado reserve una parte de las ganancias para pagar gastos médicos calificados, como medicamentos, recetados, etcétera, según lo establecido en el plan de la empresa. De esto viene una pregunta en el examen. Déjenme ver, vamos a ver. Vamos a ver, viene una pregunta que dice, ya tengo rato de no verla, pero si alguien la ubica, les voy a agradecer, que dice más o menos que una empresa tiene una cobertura en sus oficinas para bajar los costos de los trabajadores, ¿verdad? Que es una cuenta de ahorro flexible. Vienen otras opciones, cuentas no me recuerdo qué otras opciones pone la empresa, pone el examen, perdón, pero la respuesta correcta tiene que ver con cuentas de ahorro flexible, ¿verdad? Que son para bajar los costos en las empresas, ¿sí? Hasta aquí llegamos el día de hoy con el tema. No sé si hay alguna pregunta general, alguna pregunta específica con el tema. ¿Preguntas, dudas? Y si no, pues damos por terminada la clase el día de hoy. Profe, cada vez que hable de gastos generales, gastos de negocio, es solamente para empresas. O sea, cuando estamos en el examen, cada vez que hablen esos términos, estamos hablando de un empresario, el ejemplo que usted puso del arquitecto, o sea, son empresas, solamente para empresas. Correcto. O sea, yo tengo una oficina, yo tengo una empresa, pero entonces yo personalmente tengo una póliza de salud para mí. Pero es que como yo soy dueño, por ejemplo, ¿no? Como soy dueño de una empresa, yo tengo que pensar en el negocio y necesito entonces una póliza que hable del negocio, que favorezca los salarios y los costos administrativos. Correcto. ¿Cierto o no? Y ahí viene el plan de compra-venta, las pólizas para empleados claves, ¿verdad? Que también viene preguntas, ¿verdad? Viene otra pregunta por ahí, ¿no? En base a lo que usted me pregunta, una empresa está preocupada porque su gerente de negocios renunció o su gerente de negocios murió, etcétera, ¿no? ¿Qué tipo de cobertura necesitaría para cubrir esa necesidad? Y es una cuenta de empleado clave, ¿verdad? Eso tiene que ver con empleados claves. Cuentas, plan de compra-venta es para propietarios únicos, ¿verdad? En caso de que quede discapacitado, como lo vimos al principio, ¿verdad? ¿Cómo se llama el caso? O sea, coberturas, ¿cómo? Vamos a ver. Recuérdenme, voy a ver acá, no me recuerdo usos del seguro médico, vamos a ver, lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Cuentas de seguro comercial, continuación del negocio, ¿verdad? Continuación del negocio, para continuación comercial es el nombre que se le da, ¿verdad? Para cubrir los gastos médicos, que la vimos. Y de hecho, no usan la palabra continuación, estoy tratando de bajar libros, pero sí usan la cobertura comercial, por eso ubiquen las palabras clave, porque a veces les digo, lamentablemente hay preguntas que son un poco confusas, y uno trata de ubicarlas o buscarle el lado, entonces ubiquémonos en esas palabras claves, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda, y si no, pues hemos terminado la clase el día de hoy. Yo les estaría enviando la presentación, ¿verdad? Al chat, les estaría enviando el quiz para que practiquen, ¿verdad? Y cualquier duda que tengan o si nos pueden retroalimentar, ¿verdad? Con algunas preguntas que ustedes mencionaron, que las puedan mandar, pues les agradeceré para evaluarlas. El día de mañana vamos a trabajar
Medicare. Ya. Es un tema bastante amplio. Y también vamos a trabajar discapacidad, que viene bastante en el examen, discapacidad tanto para empresas como coberturas individuales, discapacidad total y discapacidad parcial, que son bastantes temas que están un poquito cargados. ¿Sí? Entonces, nos vemos el día de mañana. Gracias a todos por su tiempo. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias, Aaron. Gracias, profe. Gracias, A usted, profe, muchísimas gracias. Gracias por toda la información. Un gusto, que tengan buenas noches. Bye, profe. Profe, el viernes vamos a tener también clase. No, las clases son solo lunes, miércoles y jueves. Son 3 veces por semana. Sí, sí, bueno, sí, ya sabía, pero como que yo leí un comentario que el viernes teníamos una clase especificada de un tema, pero creo que me equivoqué. Ah, ok. No. El día lunes vamos a trabajar estatutos. Ya les voy a decir en su momento cómo lo vamos a trabajar, ¿verdad? Porque lo vemos separado por estado. Ok. Muy bien, gracias. Con gusto, que tengan buena noche. Bendiciones. Hasta pronto. Gracias, bendiciones. Amén. Usted, gracias. Buenas noches. Bye.